Bien, en este primer caso clínico vamos a ir leyendo y resaltando los datos importantes. Se trata de un varón joven de 27 años que viene con dolor testicular derecho, dice, ¿no? Desde hace 3 días y aumento de volumen del mismo, ¿ya? Y además tiene disuria. Al examen en mi escroto es derecho, está flogótico, el testículo y el epidídimo están aumentados de tamaño y consistencia, doloroso. Y también nos dicen que el signo de Fren, ¿no?, que es la elevación de la bolsa escrotal, en este caso calma el dolor. Por eso se llama signo de Fren positivo, porque calma el dolor. Y nos preguntan cuál es el diagnóstico. Rápidamente nos damos cuenta entonces que se trata de un síndrome escrotal agudo, ¿no?, por la clínica que presenta. Un dolor testicular asociado a aumento de volumen, ¿ya? Entonces, cuando nos dan esas características, rápidamente debemos pensar en 2 diagnósticos, rápidamente, que es lo más típico que te preguntan. Lo que viene a ser la torsión testicular y lo que viene a ser la orquiepididimitis, ¿no? Entonces, debemos recordar también el contexto, entonces, clínico en el cual se presenta. ¿Y cuál es ese contexto clínico? El contexto clínico viene a ser lo siguiente, ¿no? En el caso de lo que viene a ser la torsión testicular, ¿no?, que forma parte de lo que viene a ser el diagnóstico diferencial de síndrome escrotal agudo, ¿ya? Recuerden que esto se puede presentar en adolescentes, o sea, jóvenes, pero también en lactantes o recién nacidos, ¿ya? Esa es la población. A diferencia de la orquiepididimitis, que se presenta más en varones ya jóvenes sexualmente activos, recuerden, sexualmente activos, porque las bacterias involucradas producen infección de transmisión sexual. Entonces eso debemos recordar, ¿no? Recuerden que en el caso de los adolescentes la torsión testicular se denomina, y es la más frecuente, intravaginal. En cambio en lactantes es extravaginal, pero definitivamente la más frecuente es en los adolescentes, ¿no?, la forma intravaginal, ¿ya? Entonces miren la población, ¿no? Por ahí ya vamos diferenciando. Ahora, con respecto al diagnóstico, recordemos que en la torsión testicular el dolor es severo y súbito, severo y súbito. Y te dicen que el signo de Fren es negativo, te dicen que el reflejo cremastérico es negativo. O sea, todo es negativo en torsión testicular. Elevas la bolsa escrotal y persiste el dolor. El reflejo cremastérico ausente. Diferente a la orquiepididimitis, donde en este caso tenemos un dolor más progresivo, ¿ya? Es más progresivo, de menos a más, con síntomas irritativos, disuria, poliaquiuria, fiebre y signos de flogosis en la zona escrotal. Y acá el signo de Fren, ojo, y el reflejo cremastérico están presentes, ¿ya? Esa diferencia es fundamental, que te acuerdes, ¿ya? Entonces, todo negativo en torsión. En cambio, en la orquiepididimitis, varones que tienen múltiples parejas, acuérdate, varones positivos, el signo de Fren, el reflejo cremastérico están presentes, positivos. Acuérdate, mire la diferencia, ¿correcto? Entonces, con eso claramente ya nos estamos inclinando a un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿De qué se trata entonces nuestro caso clínico? De una orquiepididimitis. Eso sería. ¿Por qué? Porque nos están hablando de un varón de 27 años con síntomas irritativos, dolor testicular, y nos están diciendo que el signo de Fren es positivo. Entonces, la orientación es hacia una orquiepididimitis. Ahora, recordemos otros aspectos importantes. Recordemos, pues, que en el caso de la torsión testicular hay ciertos factores de riesgo, ¿no? En el caso de los jóvenes, adolescentes, el factor de riesgo es que el testículo es móvil, entonces hay ausencia del ligamento escrotal y por lo tanto eso hace que el testículo sea móvil, ¿no? Sea móvil. Y en el caso de los lactantes, los niños que hacen una torsión extravaginal, el factor de riesgo es el mal descenso testicular, o sea, la criptorquidia, ¿ya? En el caso de la orquiepididimitis, recordemos que el factor de riesgo son la actividad sexual sin protección. Y recuerden que en varones menores de 35 años, la causa más frecuente es clamidia, ¿ya?
y en segundo lugar gonococo, ¿no? Y en el caso de varones mayores de 35 años, hablamos acá de bacilos gram negativos, Escherichia coli. Miren la diferencia, ¿no? Sobre todo acá mayores de 35 años y hombres que tienen sexo con otros hombres, ahí la causa de orquiepididimitis es bacilos gram negativos. Pero muchas veces en el diagnóstico deben recordar que la clínica es un poco confusa. Por lo tanto, el estudio de elección, recuerden, es el ecodoppler. El ecodoppler es el estudio de elección para confirmar lo que viene a ser la torsión testicular y diferenciarlo de la orquiepididimitis. Es el estudio de elección. En el caso de la torsión nos dicen que el flujo está ausente y en el caso de la orquiepididimitis el flujo está aumentado. Entonces el ecodoppler definitivamente nos confirma el diagnóstico, ¿no? Y en el tratamiento recuerden que la torsión es eminentemente quirúrgico porque hay que hacer una orquidopexia. Orquidopexia bilateral, ¿correcto? Los dos testículos, ¿ah? Orquidopexia bilateral, dentro de las primeras 6 horas. En cambio, el manejo de la orquiepididimitis es a base de antibióticos, ¿ya? Para clamidia, recuerden que utilizamos doxiciclina, esta tetraciclina, para gonococo ceftriaxona, y para bacilos gram negativos quinolonas, como ciprofloxacino o levofloxacino. La cobertura es de acuerdo a la sospecha etiológica. Para clamidia, doxiciclina, para gonococo ceftriaxona, para bacilos gram negativos quinolonas, ¿no? Y en el caso de la torsión, recuerden que tratamiento importante es la cirugía dentro de las primeras 6 horas para evitar la necrosis del testículo. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces vean la diferencia. Muy bien, entonces el diagnóstico de nuestro caso clínico fue una orquiepididimitis. Vamos con el segundo caso. Nos dice varón de 60 años con síntomas irritativos y obstructivos urinarios, ¿no? Es un adulto mayor. Y nos dan pruebas, ¿no? Esta prueba llamada flujometría, que mide justamente el flujo, la velocidad del flujo urinario, nos dice 10 mililitros por segundo, en volumen 230 mililitros, en la ecografía hay un residuo postmiccional de 40%. La próstata en volumen está en 60 cc, está aumentado porque el valor normal es 20, recuerden, ¿no? Y el PSA está en 1.2, ¿correcto? Ahí están los datos. Si nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Entonces, definitivamente estamos hablando de patología de próstata. Y acá lo más importante, doctores, es diferenciar si es la patología benigna, la hiperplasia benigna de próstata, o la maligna, que es el cáncer de próstata. En ambos casos, el paciente va a venir con síntomas de tracto urinario bajo. En ambos casos. Lo que nos han comentado al inicio de este caso. Síntomas irritativos como disuria, poliaquiuria, nicturia, u obstructivos como chorro débil, recuerden, ¿no? Goteo postmiccional o hasta retención aguda de orina, ¿no? Entonces, esos son los llamados síntomas de tracto urinario bajo. Entonces, en un adulto mayor, ¿no es cierto? Recuerden que un factor de riesgo es a partir de los 50 años de edad. Si viene con estos síntomas, debemos descartar, en primer lugar, un cáncer. Y el descarte se hace mediante la evaluación del tacto más el tacto rectal, que es la evaluación clínica, más el PSA, que es la evaluación bioquímica, ¿verdad? Entonces, eso hay que recordar. Recuerden que este tamizaje se hace a partir de los 50 años de edad. A partir de los 50 años de edad se debe hacer un tamizaje, incluso en pacientes que no tienen síntomas. Ahora, si tiene síntomas, con mayor razón, ¿ya? Entonces le hacemos tacto más PSA, ¿no es cierto? Muy bien. Pero si se trata de un HBP, o sea, de una hiperplasia benigna de próstata, esto va a ser muy diferente a un CA de próstata, un cáncer de próstata, ¿verdad? En cuanto a lo que viene a ser el tacto y el PSA. Porque en el caso de la hiperplasia benigna, el tacto nos va a salir negativo. Nos van a decir que es una próstata fibroelástica, es una próstata móvil, es una próstata simétrica, regular. Y el PSA va a salir negativo, menos de 4 nanogramos.
En cambio, cuando es un cáncer, el tacto nos sale positivo. Nos va a decir que es una próstata pétrea, o sea, dura, es inmóvil, y también nos van a decir que es asimétrica porque tiene nódulos. Si es nodular, inmóvil, pétrea, sospecha de cáncer. ¿Ya, doctores? Y el PSA nos va a salir elevado, más de 7 nanogramos. Eso ya es para sospechar en cáncer, o los sucedáneos, recuerden cuando cae entre 4 y 7, la zona gris, ¿no? Ya medimos, por ejemplo, el PSA libre, ¿ya? Que si vale menos del 18%, ya nos habla de sospecha de cáncer, o la velocidad del aumento del PSA, si es más de 0,75, o la densidad del PSA, si es más de 0,15, también nos habla de sospecha de cáncer. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como pueden ver, cuando viene un paciente adulto mayor con síntomas de tracto urinario bajo, debemos descartar cáncer mediante la evaluación del tacto y el PSA. Recuerden que el PSA es el marcador tumoral más sensible para cáncer de próstata. No solo nos sirve para diagnóstico, sino también para pronóstico, ¿correcto? Para pronóstico. Muy bien, eso entonces hay que tener en cuenta. Entonces, ahora, según las pruebas, ¿qué nos están diciendo acá? Miren, según las pruebas, nos están diciendo que el PSA está en 1.2. O sea, estamos acá, un PSA negativo. La próstata solo está aumentada de tamaño, no nos dan otra característica, ¿no es cierto? Y nos dicen que hay obstrucción, porque la flujometría, cuando es de 10 a menos, o un residuo postmiccional más del 10%, te están diciendo que hay obstrucción. Entonces, esa obstrucción al flujo urinario asociado al aumento de volumen de la próstata y asociado a un PSA negativo, te debe hacer sospechar de ¿qué? De una hiperplasia benigna de próstata. Acá no hay ningún dato para sospechar en cáncer. No hay ningún dato. El PSA es negativo y solamente te dicen pues que hay datos de obstrucción. Porque en la ecografía nos están diciendo, en la ecografía transrectal o en la ecografía nos dicen pues que la próstata está aumentada de volumen, ¿no? Recuerden que aumentado es más de 20 cc, ya eso es aumentado de volumen. Recuerden, hay grados. El grado 1 va de 20, vamos a ponerlo acá para recordar, el grado 1 va de 20 a 30 cc, el grado 2 va de 30 a 50 cc, el grado 3 es de 50 a 80 cc, ¿no? Y el grado 4 ya es más de 80, ¿no? Miren cómo aumenta primero en 10, luego en 20, luego en 30. Son los grados, ¿no? Y te están diciendo pues que hay un residuo postmiccional. Recuerden, más del 10% o más de 50 mililitros, ya nos habla de obstrucción. Pero el que nos confirma la obstrucción, ojo, la prueba más sensible para confirmar la obstrucción es la flujometría, cuando nos dice que es menos de 10 mililitros por segundo, como es el caso del paciente, ¿ya? Entonces, como les decía, ya si nos dan PSA negativo, próstata aumentada de volumen, datos de obstrucción y nada de sospecha de cáncer, entonces se trata de una hiperplasia benigna de próstata. ¿Y qué debemos entonces acordarnos adicionalmente? En el HBP, recordar que la localización más frecuente del HBP es en la zona transicional, ¿no? Que siempre te lo preguntan. ¿Y en qué lóbulo? Lóbulo medio, que es el más obstructivo, o los lóbulos laterales, donde asienta más frecuentemente. A diferencia del cáncer, el cáncer es más frecuente en la zona periférica, ¿O en qué lóbulo? En el lóbulo posterior, ¿no? En el lóbulo posterior. Y siempre que estudien cáncer, doctores, siempre acuérdense los factores de riesgo, ¿ya? Porque hay 3 factores de riesgo importantes en el cáncer de próstata. El más importante, la edad. A mayor edad, obviamente, más riesgo. Por eso, a partir de los 50 años se hace el tamizaje, el descarte de cáncer de próstata, el antecedente familiar de primer grado y la etnia afroamericana, ¿no? Por eso son los 3 principales factores: edad, antecedente familiar de primer grado, etnia afroamericana. Por eso, si el paciente tiene factores de riesgo, incluso el tamizaje se adelanta y es a partir de los 40 años. O sea, se adelanta el screening, el descarte, cuando el paciente tiene factores
de riesgo, ¿no? Muy bien. En el cáncer de próstata, recuerden que el factor pronóstico, con estos datos de tacto y PSA, ¿qué debemos hacer? Biopsia, dirigida por ecografía. Estas son las indicaciones de biopsia. Cuando el tacto es sospechoso de cáncer y el PSA también. Entonces, con ello sacamos el puntaje de Gleason, ¿ya? Que es el factor pronóstico más importante para el cáncer de próstata localizado, ¿ya? Ahora, si el Gleason nos sale en un puntaje de 8 a 10, el PSA es más de 10, la fosfatasa alcalina está elevada y la clasificación TNM también es un T2 a más, entonces estos son factores de mal pronóstico. Gleason 8-10, PSA elevado, fosfatasa alcalina elevada, un TNM elevado a partir de T2, ¿no? Factores de mal pronóstico, debemos solicitar gamografía ósea. ¿Por qué gamografía ósea? Porque la metástasis más frecuente del cáncer de próstata es a hueso, doctores, es a hueso. Y la prueba más sensible para diagnosticarla es con gamografía ósea. ¿Estamos? Y recuerden que la metástasis es osteoblástica, ¿no? Muy bien. En el tratamiento, recuerden que en el HBP se emplea antagonistas alfa-1 como la tamsulosina y antagonistas de la 5-alfa reductasa como finasteride, ¿no es cierto? Y ya en ciertos casos el tratamiento quirúrgico cuando hay infección urinaria o hematuria recurrente, recuerden, infección urinaria, hematuria recurrente, retención aguda de orina o hidronefrosis, ¿no? Ese paciente que a cada rato viene para colocarse su sonda Foley, ¿no? O el paciente que tiene cálculos o divertículos en la vejiga, debemos operarlo. Esas son las indicaciones para operar un HBP, acordarnos. Infección urinaria o hematuria recurrente, hidronefrosis, litiasis o divertículos vesicales. Por ejemplo, si acá nos preguntaran cuál sería el tratamiento, por el momento médico, porque no hay indicación para cirugía. No hay ningún dato que nos diga hay que operar al paciente, ¿verdad? Y recuerden la técnica, si la próstata es menos de 80 cc, la cirugía es con RTU de próstata, resección transuretral de próstata, y si es más de 80, recuerden que la cirugía es la adenomectomía, ¿no? O la adenomectomía o prostatectomía simple, ¿no? Adenomectomía simple, ¿ya? Pero si es menos de 80, resección transuretral de próstata. Y en el caso del cáncer, mencionarles que un cáncer localizado y avanzado en el tratamiento hay que diferenciarlo. El localizado, recuerden, con esperanza de vida de menos de 10 años en el paciente, se observa. Y si la esperanza de vida es más de 10 años, ahí le damos tratamiento. Prostatectomía radical o en su reemplazo, radioterapia. Siempre que la esperanza de vida sea más de 10 años, hay que tratar el cáncer de próstata. Si no, observación, miren el dato. Y cuando es avanzado, bloqueo androgénico total, ¿no es cierto? Que se hace mediante una orquiectomía simple o, en su defecto, la hormonoterapia. Acá recuérdense, la castración, el bloqueo androgénico total es para el cáncer de próstata avanzado. Lo más sencillo, sacarle los testículos, orquiectomía simple, o manejo con hormonas, hormonoterapia, análogos de GnRH que hacen bloqueo central y antiandrógenos que hacen bloqueo periférico. Cuando es resistente a la castración, recuerden, docetaxel. Docetaxel es el agente quimioterapéutico para el cáncer de próstata resistente a la castración. Vamos con este caso clínico que nos dice varón de 36 años, ¿no? Con índice de masa corporal de 34, o sea, tiene obesidad, más de 30, y presenta dolor cólico, ¿no es cierto? Localizado en fosa lumbar, que se irradia a flanco y a zona testicular, acompañado de náuseas, sudoración fría. ¿Cuál es el examen de elección? Para confirmar el diagnóstico. Entonces, ¿qué podemos visualizar acá? Que nos dicen este patrón, ¿verdad? Un dolor en la zona lumbar, que se irradia a flanco y que se irradia a la zona inguinal. Tengan entonces ese dato clínico en cuenta. En un paciente joven, ¿ya?
Entonces, es más frecuente en los varones que en las mujeres. El pico de incidencia a partir de los 30 años. Te describen dolor en la zona lumbar o en la zona del flanco, pero que se irradia a la zona genital. Esa característica. Es un dolor severo, que no tiene posición antálgica, ¿correcto? Entonces acá, ojo, vamos a poner por acá, mejor, ¿ya? Entonces es un dolor en la zona lumbar, por eso te pueden decir también PPL positivo, ¿ya? O en la zona en flanco, ¿ya? Que se irradia a la zona genital, ¿ya? Les decía que no hay posición antálgica, ¿no es cierto? No hay posición antálgica, hay náuseas, hay vómitos, hay diaforesis como cortejo vegetativo. Esa clínica en un varón joven te debe hacer sospechar ¿de quién? De una urolitiasis, ¿ya? De una urolitiasis, el cual sería nuestro diagnóstico, ¿no? Joven, con dolor cólico, lumbar, flanco irradiado en la zona testicular, debo descartar un cólico nefrítico, ¿ya? Si te dan un examen de orina, ¿qué puedes encontrar? Hematuria, ¿no? Eso te orienta más al diagnóstico, un dolor lumbar asociado a hematuria en un paciente joven, ¿verdad? Muy bien. Recordemos que el cálculo más frecuente de todos es el de oxalato de calcio. Ese es el más frecuente, ¿no? ¿Ya? Pero también hay otros, como por ejemplo los cálculos infecciosos, acuérdate, los cálculos de struvita, ¿ya? Que están relacionados a infección urinaria, sobre todo por esta bacteria, ¿no? Proteus, porque tiene la enzima uriasa positiva. Entonces acuérdate que los cálculos infecciosos son los cálculos de fosfato, amonio, magnesio, FAM, fosfato, amonio, magnesio. Cálculos de struvita, que son los cálculos más más blandos y más grandes. Son los más blandos y los más grandes, ¿no? Por eso se les llama cálculos coraleliformes o anasta de venado, ¿no? Porque adoptan la forma de la pelvis renal. Son los más grandes y los más blandos, ¿ya? Muy bien. También recordar que tenemos los cálculos de ácido úrico, ¿no? Ácido úrico, que se relaciona sobre todo al pH ácido de la orina. Ese es su principal factor que lo forma, el pH ácido, que lo vemos en pacientes con gota, en pacientes con síndrome de lisis tumoral, ¿ya? Muy bien. Y los cálculos de cistina, que son cálculos, ¿no? Radiotransparentes, pero son los cálculos más duros y son los más frecuentes en pediatría, en los niños, porque se debe a defectos congénitos, ¿ya? Defectos congénitos. No se olviden que hay fármacos que pueden producir cálculos. El caso de Indinavir es un fármaco que puede producir cálculos. Sulfas, aciclovir, ¿ya? También pueden producir cálculos, ¿ya? Pueden precipitar estos fármacos. Muy bien, entonces ahí hemos visto la clínica característica de un cólico nefrítico. Acuérdate, joven, con dolor lumbar o dolor en flanco que se irradia la zona genital, con hematuria. Debes sospechar en un cólico nefrítico. ¿Cuál es tu primer estudio? Recuerda que tu primer estudio es una ecografía renal. No para ver el cálculo, sino para ver datos de hidronefrosis, o sea, si hay daño del parénquima renal. Pero bueno, en algunos casos puedes ver el cálculo, ¿no? Como una imagen hiperecogénica que deja sombra acústica posterior, ¿ya? Sombra acústica posterior. Así se describe un cálculo en la ecografía. Pero la ecografía es el estudio inicial que le tomamos al paciente para, acuérdate, para descartar si hay lesión del parénquima renal. Es el estudio inicial. Porque cuando te preguntan, como en este caso clínico, el estudio que va a confirmar, o sea, la prueba de elección que nos confirme el diagnóstico que está sospechando que es una urolitiasis, un cólico por cálculos renales, el estudio que te va a confirmar viene a ser la tomografía. Recuerden, el urotem sin contraste, ¿ah? Sin contraste es el estudio de elección, es el estudio gold estándar para confirmar el diagnóstico de urolitiasis. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? La tomografía es el estudio que nos confirma el diagnóstico, es la prueba de elección.
porque te va a hablar de la localización del cálculo, te va a hablar del tamaño del cálculo, te va a hablar de la consistencia del cálculo, ¿no? Ahí tienes las unidades de Hounsfield, te va a decir si es blando o duro. Entonces, si es menos de 1000 unidades Hounsfield, es blando, si es más de 1000, es duro. Entonces, por eso te describe la característica del cálculo, que está ubicada en la pelvis renal, en el uréter o hasta en la vejiga. O sea, te describe el cálculo en cualquier parte de la vía urinaria. Por eso es el estudio de elección. El tratamiento, recuerden que en un cólico nefrítico, en el cuadro agudo del cólico nefrítico, el tratamiento es la analgesia, ¿no? AINES, y luego que pasa el dolor, hidratación. Una vez que pasa el dolor, hidratamos. Pero lo más importante, calmar el dolor. Calmar el dolor. Ahora, si el paciente viene con fiebre, viene con un dolor refractario que no calma a la analgesia, viene con datos de hidronefrosis, entonces en esos casos se llama cólico nefrítico complicado y lo que se hace ya al paciente es hacerle una derivación urinaria. Cuando el paciente con cólico nefrítico viene con fiebre, con dolor refractario a los medicamentos analgésicos, con datos de hidronefrosis o daño del parénquima renal, entonces en ese caso le llamamos cólico nefrítico complicado y planteamos una derivación urinaria, ¿correcto? Esa derivación urinaria la podemos hacer por abajo o por arriba, ¿no? Baja o alta. Si es baja, mediante citoscopía se le coloca el catéter doble J o catéter Piltel, y si es por arriba, se coloca un tubo de nefrostomía. Tubo de nefrostomía, ¿ya? Ese es el dato. Es un cólico nefrítico complicado. El tratamiento expulsivo ya es el cuadro crónico, ¿no? O sea, cuando ya evaluamos el cálculo que está en la vía urinaria, vemos el tamaño, dónde está ubicado, la consistencia. Entonces, si nos dicen que el cálculo es único, es blando, menos de 1000 unidades Hounsfield, y es pequeño, ¿no? Menos de 20 milímetros en el parénquima renal o en la pelvis renal, o menos de 10 milímetros en el uréter proximal. Ojo, eso es entonces único, blando, pequeño. ¿Qué planteamos? La litotripsia extracorpórea con ondas de choque, ¿ya? Pero no se olviden que los cálculos menores de 5 milímetros salen espontáneamente, no necesitan ningún tratamiento. Los cálculos menores de 5 milímetros salen solitos. Pero si es más de 5, pero todavía sigue siendo pequeño, blando y único, litotripsia, ¿ya? Cuando no se puede hacer la litotripsia, por ejemplo, cuando está ubicado en un uréter a nivel distal, cuando la anatomía es desfavorable, ¿no? Etcétera, se hace la ureterorenoscopía. La ureterorenoscopía reemplaza la litotripsia cuando el cálculo está en uréter distal o la anatomía es desfavorable. Y si te dicen todo lo contrario, ¿no? De lo que hemos descrito arriba, el cálculo es múltiple, son múltiples cálculos, el cálculo es duro, como cistina. Por ejemplo, el cálculo de cistina no le puedes hacer litotripsia, porque es duro. Entonces, la litotripsia es para cálculos blandos. Entonces, si es múltiple, duro, ¿no es cierto? Y grande, o sea, más de 20 milímetros, ahí lo que se emplea es la nefrolitotomía percutánea. Nefrolitotomía percutánea, o también conocida con el nombre de nefroscopía. Mucho cuidado con el término. Doctor, me ha hablado de nefrostomía y nefroscopía. Ojo, nefrostomía es la técnica para hacer derivación urinaria en un cólico nefrítico agudo complicado. Nefroscopía o nefrolitotomía percutánea es la técnica expulsiva para sacar un cálculo múltiple, duro, grande, más de 20 milímetros. Vean la diferencia. Vamos con este otro caso clínico que nos dice: paciente, mujer de 45 años que acude por escape involuntario de orina desencadenada al subir escaleras y al toser, ¿no? Desde hace 2 años. Miren la fórmula obstétrica, es una multípara y en la evaluación no es posible realizar pruebas urodinámicas y maniobra de Valsalva positivo. ¿Cuál es el diagnóstico que nos dice más probable? El diagnóstico más probable. Entonces,
prácticamente estamos viendo que si nos hablan de un escape involuntario de orina, debemos sospechar de una incontinencia urinaria, ¿verdad? Escape involuntaria de orina, incontinencia urinaria. Ahora, tú tienes que diferenciar si es la incontinencia de esfuerzo o la incontinencia de urgencia, que son los dos grandes grupos que te pueden llevar a la confusión. Entonces, en el diagnóstico, para sospechar una incontinencia urinaria de esfuerzo, recuerden, de esfuerzo, ¿no es cierto?, te van a decir que la paciente al toser, al reír, al estornudar, al levantar un peso, al subir escaleras, también te dicen así, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Se le escapa la orina, se le escapa la orina. A diferencia de la incontinencia urinaria de urgencia. La incontinencia urinaria de urgencia te van a decir que la paciente se le escapa la orina porque tiene deseos de miccionar, repentinos. O sea, acá hay deseos irresistibles, imperiosos de orinar. Ese es el dato. La paciente tiene un deseo irresistible, imperioso de ir al baño y le gana, y se le escapa la orina. O sea, acá está el reflejo de la micción muy activado. Entonces ahí sospechar en incontinencia de urgencia, ¿ya? Y también es importante revisar los factores de riesgo. En el caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo, los factores de riesgo, ¿cuáles son? A la cabeza, el factor obstétrico, la multiparidad. Porque eso, ¿qué va a provocar? Eso va a provocar lo que viene a ser esto, ¿no? La debilidad del piso pélvico, que es su factor patogénico, debilidad del piso pélvico. Por eso su principal factor de riesgo es la multiparidad, ¿no? Pero también recordemos que está asociado al aumento de la presión abdominal, la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿ya? Entonces la multiparidad, paciente con menopausia, que también va a tener debilidad del piso pélvico, la paciente con obesidad, la paciente con EPOC y es tosedora crónica, la paciente con ascitis, etc. Entonces, estos factores que en algunos casos produce debilidad del piso pélvico y en otros aumento de presión abdominal son los que generan la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿ya? Y es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Nos dicen que la paciente tiene escape involuntario de orina al subir escaleras, al toser. Miren su factor de riesgo, la multiparidad, ¿no? Entonces vemos acá multiparidad, al toser, al subir escaleras, y este dato también, la maniobra de Valsalva positivo, ¿verdad? Entonces si te dicen Valsalva positivo o prueba de Bonnet también positivo, eso es incontinencia de esfuerzo. En cambio en la de urgencia, Valsalva es negativo, prueba de Bonnet negativo, en urgencia es negativo, ¿ya? Entonces claramente acá estamos frente a un cuadro de incontinencia urinaria de esfuerzo. No se pueden equivocar. Es sencillo diferenciarlo de la incontinencia de urgencia. Y en el caso de la incontinencia de urgencia, ¿por qué se produce? Por contracciones, recuerden, contracciones involuntarias del detrusor. O sea, acá el detrusor está hiperactivo. Cuando les digan vejiga hiperactiva, acuérdate de incontinencia de urgencia. Contracciones involuntarias del detrusor, ¿ya? Los factores de riesgo son factores, en este caso lo más frecuente es idiopático por causas funcionales, pero también tenemos problemas neurológicos como el caso de la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, ¿ya? Cálculos que pueden llevar a eso, infecciones urinarias a repetición, también te pueden llevar a incontinencia de urgencia, ¿no? Entonces vean la diferencia clara entre incontinencia de esfuerzo e incontinencia de urgencia, ¿no? ¿Hay otros tipos de incontinencia? Sí. Por ejemplo, tenemos la incontinencia por rebosamiento. La incontinencia por rebosamiento se da cuando hay datos de uropatía obstructiva. Y la incontinencia continua, cuando te dicen que la incontinencia es continua, o sea, en cualquier momento, no depende de si tose o levanta peso, etc. No, es continuo la pérdida de orina y es por la vía genital. Entonces, esa incontinencia urinaria continua es porque se ha producido por fístulas urogenitales.
muchas veces de forma iatrogénica en cirugías ginecológicas como la histerectomía o también en partos traumáticos, etcétera, se pueden generar fístulas urogenitales. Y esas fístulas urogenitales pueden producir incontinencia urinaria continua. El tratamiento. En el caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo, es diferente a la incontinencia urinaria de urgencia. Recuerden, en la de esfuerzo, bajar de peso para bajar la presión abdominal, los famosos ejercicios de Kegel para reforzar sobre todo este músculo, el pubococcigio, que es el que más se refuerza. Y si estas medidas conservadoras fallan, recién viene la cirugía, ¿no? La técnica TBT o TOT, que son cirugías sin tensión, porque se colocan unas mallas conocidas con el nombre de sling suburetrales, ¿ya? Son la cirugía sin tensión. Y en el caso de la incontinencia de urgencia, recuerden que acá lo que se hace es la reeducación vesical, y también se usan fármacos. ¿Qué fármacos? Para relajar al detrusor, anticolinérgicos. Te pueden preguntar cuáles: oxibutinina o tolterodina. Oxibutinina o tolterodina son los fármacos anticolinérgicos en el tratamiento farmacológico de la incontinencia urinaria de esfuerzo. La cirugía se llama denervación vesical. Denervación vesical en el caso de la incontinencia de urgencia. ¿Ya? Muy bien, entonces eso hay que diferenciar, ¿correcto? Y vamos con este caso clínico que nos dice varón de 19 años que refiere a aumento de volumen en el hemiescroto derecho en forma rápida y progresiva, al inicio indoloro, luego con sensación de pesadez, dolor, antecedente de haber sido operado por criptorquidia a los 8 años de edad. Yo les pregunto, ¿a qué edad se opera una criptorquidia, doctores? Entre el año y los 2 años de edad. Idealmente, al año y medio, a los 18 meses, es la edad ideal para operar una criptorquidia. Porque si se opera después, va a generar diferentes complicaciones. Recuerden que la criptorquidia favorece la torsión testicular, favorece la atrofia testicular y con lo cual lleva alteración de la fertilidad y lo más importante, es factor de riesgo para cáncer de testículo. Es el factor de riesgo más importante para el cáncer de testículo, ¿ya? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre que nos hablen de un aumento de volumen escrotal de manera indoloro, hay que hacer varios diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Puede ser un hidrocele, ¿no? Puede ser un varicocele, o puede ser un cáncer de testículo, o puede ser una hernia inguinal, ¿no es cierto? Pueden ser cualquiera de estos porque van con aumento de volumen escrotal y generalmente indoloro o alguna molestia como pesadez. Pero acá hay un dato importante, el hecho de que tiene criptorquidia, ese factor de riesgo tiene que llamarte la atención, ¿no? Porque es un factor de riesgo, como les he comentado, para cáncer de testículo. Entonces, un varicocele no, un varicocele te dicen pues Valsalva positivo, se palpa la bolsa de gusanos, así te lo describen, ¿no? Y en el Doppler vemos pues la ingurgitación, ¿no? La dilatación del plexo venoso pampiniforme. En el hidrocele, el dato, transiluminación positiva. ¿En qué momento nos hablan de eso? Si te hubieran dicho aumento de volumen escrotal con transiluminación positiva, de frente marca hidrocele, de frente, hidrocele, ¿correcto? Ya está. Entonces acá es muy importante siempre, cuando tú vas a sospechar de neoplasias, es que siempre te des cuenta de la presencia de los factores de riesgo. Eso es muy importante. Entonces, un joven de raza caucásica, con antecedente de criptorquidia, con antecedente de atrofia testicular, con síndrome de Klinefelter, paciente con VIH, son los factores de riesgo para pensar en cáncer de testículo. Cáncer de testículo. Y recuerden, el más frecuente en joven, los seminomas, ¿no? Son los más frecuentes de todos, sobre todo en jóvenes. Pero también tiene el linfoma testicular, que es el más frecuente en adulto mayor, ¿no? Y también el tumor de saco vitelino,
que es un tumor de tipo no seminoma, que es el que predomina en niños, en pediatría, ¿ya? Entonces ahí están los tipos histológicos. Pero definitivamente el más frecuente de todos es el seminoma. Y recuerden, el principal factor de riesgo, la criptorquidia. Por eso cuando te dan el caso clínico, que ahí te lo han puesto, ¿no? Paciente con aumento del volumen escrotal, ¿ya? De forma indolora. Te pueden decir transiluminación negativo, ¿correcto? Con este antecedente, criptorquidia, ¿qué debes pensar? En un cáncer de testículo. Esa es nuestra sospecha diagnóstica. Cáncer de testículo. ¿Y cómo se evalúa un cáncer de testículo? Un cáncer de testículo se evalúa con ecografía más marcadores tumorales. La ecografía testicular nos va a hablar de un nódulo, ¿no? O nos va a hablar de microcalcificaciones, lo cual es compatible con un cáncer. Y recuerda los marcadores tumorales para cáncer de testículo: alfa-feto, beta-HCG, ¿no? Y LDH, que sobre todo se elevan en los no seminomas. Los no seminomas son los que elevan principalmente marcadores tumorales, ¿ya? Eso debemos tenerlo en cuenta. Y el tratamiento de un cáncer de testículo, recuerden, es eminentemente quirúrgico. Hay que operar el cáncer de testículo, pues no. Entonces el cáncer de testículo, recuerden, se hace una orquiectomía radical. Orquiectomía radical, ¿no? Si es un seminoma, damos radioterapia complementaria. Pero si es no seminoma, ya no puedes dar radioterapia, porque recuerda, los no seminomas. ¿Cuál es la característica de los no seminomas? Que son los que tienen mal pronóstico, diseminación hematógena y son radioresistentes y elevan marcadores tumorales. Acuérdate eso de los no seminomas. Mal pronóstico, diseminación hematógena, elevan marcadores y son radioresistentes. Por eso, si es un no seminoma, ya no da radioterapia. Si es seminoma, complementas con radioterapia, ¿no? Y si el cáncer de testículo es un cáncer avanzado, que ya ha hecho metástasis a hueso, a pulmón, ya se da quimioterapia sistémica, ¿no? Quimioterapia sistémica, ¿ya? Entonces, esto trataba de un síndrome escrotal crónico. Y en un síndrome escrotal crónico tienes que ver, ¿no? Hidrocele, hernia inguinal, varicocele y cáncer de testículo. Pero si te dan los factores de riesgo para cáncer de testículo, ese debe ser tu sospecha, sobre todo en gente joven, ¿no?